Arratsalde on guztioi, eskerrik asko tortzeagatik. Mikel Lomerasek zuzendutako Txantreako Arturo Kampeona bezbatza, gara. Eta gaur, gure osoko bi poeten laguntza dugu. Gurekin, Marian, hementxe dago, eta Cruz. Bueno, ya nos conocéis, somos el coro Arturo Campeón de la Chantrea y hoy contamos con la colaboración de, como hemos dicho, de Marian, ahora lo tengo que dar, y de Cruz, que nos van a recitar unos poemas de su creación, son las fenómenas. Bueno, prestatu duguna, gustuko izatea espero dugu, eta besterik gabe, hasiko gara. Zuekin, poema eta abestien artea. ¿Se oye, no? Para hacer este poema me he inspirado en mi madre y en el recuerdo de muchas mujeres que empezaron en la Chantrea con mucho esfuerzo e ilusión a construir el nido. De andar por casa, va por ellas. De andar por casa, aunque sea descalza y en un suelo frío. Yo, de andar por casa y con la baza roída de tanto brío. Sí, de andar por casa, que hasta sin gafas veo el recorrido que hacen tus pasos al sentirte vivo en este cachito nuestro que llamamos nido.
eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Bueno, este poema es un homenaje a todas esas abuelas y abuelos que cuentan historias a sus nietos, como lo hacía mi padre con mis hijos. Se titula Palabras. Tú cuentas historias, yo escucho emociones. Palabras rotas, ancladas, palabras risueñas, tiernas. Abuelo, cuéntame un cuento. Tus palabras no se las llevará el viento. Ikutzako hortik
Esta poesía la he titulado Vínculo. A ver si entendéis por qué. El vínculo que se establece entre las personas. No tires tanto de la cuerda, que yo pendiente estoy de un hilo. Si por un momento aflojas, la cuerda se volverá hilo. Hilando para mí un espacio, ansiado respiro. Un hilo fino, fino, tan fuerte, que el espacio entre tú y yo seguirá vivo. Este poema surge de esos días cálidos que estás muy a gusto y encima te sientes así. Se titula Brisa. Sobre la alfombra verde de colores que brotan en la primavera, ahí estoy, rodeada de pétalos con sabor a miel, con la brisa, acariciando mi cuerpo y envolviéndome en la calma de algún mar. Y como una tormenta, entro en pánico y me pongo a pensar, ¿qué será del viento si se para? Me quitarán los sabores y aromas a rosa, jazmín, magnolia, tomillo o hierbabuena. Mi cabello dejará de bailar libre
Mis ojos se abrirán al dejar de sentir su caricia y todo volverá a la realidad de la pregunta, para no pertenecer a los sueños del mal. Suspiro por sentir la brisa que me despeja y envuelve como un regalo hecho de sonrisas. La muerte es parte de la vida. Siendo el suicidio un tema del que apenas se habla, nosotras nos hemos atrevido a escribir sobre esto. Cuando me pesa tanto la vida, cuando la incertidumbre se apodera de mí, mi grito es sordo y mi llanto triste y solitario. Tampoco me quejo, ni trazo un camino a seguir. Mi ahogo es solamente mío y me siento ligada a él sin esfuerzo. En un duerme vela, con tal dependencia que este, mi propio oscuro invierno agujero, cual útero en su cara, me acoge sin salida. Me sentí sola, te habías llevado todo, pero todo era lo que dejaste aquí sin yo verlo. No hay culpa ni culpables si sientes la vida en otra parte. No me rompe el dolor porque estoy en paz contigo. Me absorbe el amor que dejaste con nosotros. Tu paso por esta vida ha terminado, buscando la paz que añorabas. Sintiendo la pena, el dolor, sigue tu camino, sin miedo al fuego que tanto habla en ti. No hay explicaciones ni motivos. Las hojas te llevan al lugar donde quieres ir. My
Esta poesía habla del maltrato, la he escrito en euskera y es la mirada irrespetuosa del que no tiene corazón. Jazarpena. Begietara begira datzena, jelozkor nago. Ez du besteko interesik, ez da esaten diotenari kasu egiten. Bere sentimentuak agintzen du, eta maltzora bihurtzen da intentzioa. Ero, bero, frustrazioaz elikatzen da, eta ez du begietara garbi begiratzen. Intimidazio ez, zutan jartzen da, bestearen aurka bihurtzeko. Errespetu gabeko begirada duenak bihurtzik ez.
poema está dedicado a esas personas que muchas veces sin saberlo ayudan a los demás. Bueno, especial y por supuesto a Juan, mi pareja. Y a estas dos chicas que están aquí, Rosa y Celo, que con mucho humor pues, me han enseñado a esquivar los pozos de la vida, ¿no? Y todavía lo siguen haciendo, así que eternamente agradecida a todos. Se titula Así eres tú. Un ángel de los de verdad, de esos que cuando extienden sus alas te abrazan hasta el infinito, te protegen del miedo, te dan fuerzas para pelear. Un corazón de océano, una belleza intacta, una sonrisa latente. Un tesoro de esos que hay que guardar para uno solo, de los que no se quieren compartir porque da miedo perderlo. Así eres tú.
refranes eran una forma popular de comunicar. En mi familia he conocido mujeres muy refraneras. Va por ellas. De todo se alimenta una, tanto como de las maravillas por conquistar, como del viejo refrán. Algo que se ha mantenido en el tiempo, burlando los vaivenes del momento, sorteando 1000 teorías por defender y alimentándose de una sabiduría popular casi certera, que envuelve 1000 hechos, 1000 historias, 1000 sucesos, 1000 presagios, 1000 agonías, como 1000 razones tiene un refrán para seguir transmitiendo, tras posarse en el tiempo para cuando haga falta.
pues me siento la persona más feliz del mundo. A veces lloro porque pasa el tiempo, porque mis hijos crecen o simplemente porque soy feliz. Afloran mis sentimientos para no ahogar mi alma repleta de emociones y me hacen sentir esas lágrimas vivas, dejándome disfrutar de los mejores momentos de mi vida. Esta poesía habla del poder de la naturaleza y de lo que ésta me hace sentir. Natura
harrapatzen nau berriro. Baso erdian osoak dantzari. Maldan, langara guzti egiten nau. Ez naiz eskatzen, bihotzaren tanparak, berotzen nau, iluna badean. Bueno, este último poema os lo quiero dedicar a vosotros, pues para daros las gracias y porque siempre me acogéis como si nunca me hubiera ido. Se titula Asturias. Desde el horizonte te acercas signoso, en un gris azulado. Fuego de mares, olas desbocadas, me apartan a un lado, desplazándome hacia el acantilado. Desesperado por tocar el cielo, fruto de mi interior, surge un iceberg de roca, compacto, armonioso, formando 1000 figuras que las olas tallan a su antojo. Rompe con la gracia y el coraje de la sidra de mi tierra, formando la espuma que nutre y alimenta tanta belleza.
Bueno, pues con esto damos por concluido este concierto recital. ¡Otra! Queremos agradecer a estas dos mujeres de la Chastrea, que son una maravilla, componen de maravilla y recitan mucho. Bueno, hay que llenarlas. Eso no habíamos previsto, pero bueno, había que haber pedido, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, queremos agradecer a la Biblioteca de la Chastrea la acogida que nos presta siempre que queremos hacer algo, el apoyo de Bea, Paqui y Pili, que nos ayudan muchísimo a realizar este tipo de eventos. Agradeceros a todos vosotros por haber venido. El público es lo más importante de estos eventos, quiero decir yo, porque realmente sin vosotros no tendría sentido el trabajo que hacemos nosotros. Así. Entonces, os podéis dar un fuerte aplauso que nos vamos a dar un para no dejarlo así un poco colgado, vamos a cantar una última, pero está aquí. Espera. Ya que estamos celebrando este concierto dentro de lo que es la Semana Cultural Preciosas de nuestro barrio, pues os vamos a hacer moveros un poco, ¿vale? Vamos a hacer una canción africana y en un momento determinado pues nos tendréis que ayudar porque igual hay que aplaudir o bailar o algo. Es que el caso es cortar aquí y hasta reunir. Muchísimas gracias. Hamba,
Famba, Famba, Famba,